buena tarde, muy buenas noches, muy buen día, independientemente de la hora en que nos estén escuchando, nos estén viendo a toda la audiencia de Comenta Ríos. Estamos aquí en otra nueva edición, la edición número 4 de este espacio que compartimos con la señora Nacha Ríos y quien tiene el gusto de hablar con ustedes, María del Carmen Ruiz Díaz. En esta cosa que nació así como un desafío a nosotras mismas y que démonos 2 segundos para hablar de la repercusión que está teniendo, señora, porque creo que corresponde. La verdad que es muy interesante las devoluciones que estamos teniendo, así que corresponde, me parece, ocupar unos segundos para hablar de eso. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? La verdad que me está ya impresionando la conexión que tenemos en esta pandemia, a pesar de la distancia, porque justo te estaba por decir y me ganaste de mano, que me permitieras agradecer a la cantidad, valga la redundancia, de comentarios que recibimos en todas estas semanas, en todo este tiempo, muchísimos, no solamente textos escritos y notas, sino que nos han mandado audios desde distintos lugares, porque esto es lo que tiene realmente de increíble la tecnología, que realmente hemos tenido comentarios del sur, del norte de nuestro país, pero también de México, de Paraguay, de Chile. Y esto del poliamor parece que trajo muchísima movida. Generó bochinche. Generó bochinche. Y de ahí también me generaron prejuicios a mí, mira, nada casual. Porque en algunas, como generalmente pasa, creo que cuando uno está delante de un tema o en una noticia, yo trato de no explicar que no soy especialista y que no es una pancarta y que uno no está haciendo, que tiene sus propios conceptos y que estamos opinando, por eso se llama comentarios, ¿no? Uh-huh. Pero mucha gente lo toma como que nosotros estamos defendiendo una causa y la verdad que yo no puedo con un poliamor, menos. Yo no puedo con una mascota, imagínate. Bueno, hay gente que bueno que traes a colación. Hay personas que me han hablado del poliamor como una manifestación mayor de la persona que tiene su pareja, pero también tiene animales. Lo trasladó a las mascotas, a la responsabilidad que hoy se tiene en el cuidado de una mascota, de los distintos, ya sea un perro, un gato, de otro animal, que antes esto no pasaba tanto, que ahora las mascotas pasaron a ser como parte de la familia y a veces hasta la pareja en el buen sentido de las personas solas, ¿no? Bueno, sí. Y que eso lo llamaban poliamor, como que uno incorporaba más amores a su vida, los hijos, las parejas, los animales. Tal cual. Bueno, usted ya hizo sin querer queriendo la presentación de del tema que vamos a hablar, vamos a analizar, debatir desde nuestras personalísimas perspectivas, y en esto creo que es necesario recalcar, así como vos decías recién, no somos especialistas de determinados temas, no somos psicólogas, no somos ni coach de vida, ni nada por el estilo. Podría calificarnos como dos corajudas y caraduras que a raíz de su experiencia y de las lecturas y del conocimiento y demás, se atreven un poco a hablar de estos temas, que consideramos que nuestras voces también son válidas, ¿no? Sí, yo creo que también tiene que ver con acompañarnos, con el acompañamiento, una palabra tan hermosa de Julián Cini. Él decía que acompañamiento, el país decía, significaba acompañar con sentimiento. Uh-huh. Eso era lo lindo del acompañamiento, a diferencia de acompañar. Que estamos acompañándonos también en este proceso de pandemia, reinventándonos. Por eso yo siempre digo que cuando mando un audio, cuando compartimos los trabajos que hacemos, escúchalo cuando tengas tiempo, con un matecito, con un vinito, con un cafecito, como quieras, y vas escuchando. Porque esto de hablar, siempre el hecho de hablar, o sea, el estar callado, obviamente que no moviliza cosas, el hecho de hacer y de hablar o de mover lo que se llama el efecto mariposa para que se produzcan otras cosas, hace que cuando
uno toca algo o habla o hace un punto, al otro también le genera ganas de expresarse, ya sea para disentir, ya sea para acompañar o ya sea para dar su propia expresión, pero algo se produce en este tipo de cosas. Exactamente, y ese es el fin de este espacio justamente de Comentar Ríos, así que bienvenido sea. Bueno, hablemos de los prejuicios, señora, ya que estamos. Bueno, yo lo que sí quería compartir con vos, que sos más idónea, ahí sí tenés una licenciatura en comunicación social, sos comunicadora, y has estudiado todo lo que tiene que ver con el significado y la definición de las cosas. Para mí, dividiéndola en el prejuicio es una anticipación a un juicio, o sea, anticiparse a hablar bien o mal de algo o de alguien. Sin conocer, pero también sin tener elementos, muchas veces. Sin conocer, exactamente, muchas veces sin conocer y sin tener elementos, y muchas veces dicen que esto en realidad es siempre hablar, se toma el prejuicio como que se habla mal de algo, ¿no? Que como que hay un tinte medio negativo. Sin embargo, otras fuentes dicen que los prejuicios son tanto positivos como negativos. Y ahí te voy a pasar la pelota. Algo yo estuve investigando por qué, pero más domésticamente. Vos me tenés que decir por qué los prejuicios son positivos para un ser humano, ya que a vos te gusta tanto la inteligencia emocional, y por ahí anda la cosa. ¿O cuándo los prejuicios son positivos? Eso. A ver, ¿desde cuándo son los prejuicios? Si puedo aportar desde mi lugar, me parece que los prejuicios pueden llegar a ser positivos si invitan a, porque decíamos, el prejuicio es el anteponer un juicio sin contar con los elementos necesarios, entonces sin tener datos suficientes, y bueno, se me pasan por la cabeza innumerables situaciones en las que he sido prejuiciosa, porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Pero no, yo soy re prejuiciosa, conmigo misma, sobre todo. Tal cual. Pero me parece que podemos calificarlo como positivo cuando ese prejuicio, ese preconcepto nos invita, nos empuja, nos demanda a indagar lo que hay más allá. El que nos invita a atrevernos a preguntarle al otro, o preguntarnos a nosotros mismos, o investigar, me parece que por ahí puede ser el lado positivo. No sé si tenés más o menos la misma perspectiva. Sí, pienso más o menos eso, y que también comienza que los prejuicios están todo el tiempo con nosotros, o sea, desde que nacemos, de ahí que viene lo positivo, porque a veces con determinados prejuicios los padres, que al principio son positivos, van, porque dentro del prejuicio hay como miedos también, o cuidados, podríamos poner que lo positivo sería cuidados. Entonces empiezan muchas veces desde la niñez, cuando el nene empieza a jugar, que te tira los juguetes, los objetos, y uno lo tiene que ir a buscar y 20 veces te lo hace. Entonces cuando juega con la abuelita, por ejemplo, con los abuelos, los padres ya le ponen como cara de que es una persona mayor, que a los abuelos no se los molesta, que a los abuelos no se les pega nunca, cuando el bebé empieza a jugar, a manotear. Entonces es como que van poniendo caras y el nene siente ahí como un temor, un prejuicio de algo que hizo y que no sabe hacia dónde apunta, y que le van marcando, ¿no? Que le van Sin marcando tener los cosas. elementos, porque ahí el chico o el niño o el bebé no tiene los elementos para lograr contextualizar o definir o deducir lo que el adulto le quiso decir con el no hagas eso o fíjate esto. No tiene los elementos, así que sí, obviamente, desde ahí se empieza a cimentar el prejuicio. Sí. Sí, o cosas, por ejemplo, que yo pensaba la otra vez, es un prejuicio que te dicen, los padres dicen, no hay que, salvando ahora las nuevas tendencias y las nuevas modalidades de educación de los padres, pero en general no se duerme con la luz prendida, ¿no? O sea, ese es un prejuicio. ¿Por qué no se duerme con la luz prendida? ¿Dónde está escrito que no se duerme con la luz prendida? ¿Solamente porque se gasta corriente o electricidad? En estos tiempos, bueno, podríamos pensarlo. Sí. Pero, ¿no? Pero en realidad, ¿dónde dice que hay que dormir con la luz apagada o con la luz prendida? Uno puede dormir como sea, pero hay como cosas que
que aparece como, eso es un prejuicio, Ujú. pero también está dentro de la connotación de lo familiar como una educación, ¿no? Que hoy en día se toma como desde otros modelos, y entonces al niño se lo acompaña si tiene temor o hay temor. Pero vuelvo a repetir, es un prejuicio. ¿Dónde dice que no te podemos dormir con la luz prendida o que no podemos comer a determinada hora? ¿Entendés? Como que hay horarios. O sea, para mí eso es una serie de prejuicios. Ujú. O que no podés ir, que tienen que ver con el cuidado y el miedo. ¿Te acordás, por ejemplo, el prejuicio de que no se puede meter al río después de comer sandía? Digo Sí. algo de nuestra O no se puede zona, tomar mate. ¿no? Ujú. A las mujeres, cuando empezábamos con nuestra primera menstruación descendente, no nos podíamos, no había que tomar contacto con el agua, no se podía bañar o lavar la cabeza, decían las viejas, porque te volvías loca. Imagínate, ¿cómo no te vas a bañar? Ese prejuicio que no sé de dónde lo sacaban, que también o sea, también los prejuicios van cambiando, obviamente, con el correr de los tiempos, se van como las creencias, en realidad son creencias, ¿no? También. Pensaba en esto de que entiendo que, o lo veo desde mi lugar de que, viendo la otra cara, porque empezábamos a hablar de qué es porque cuándo son positivos, y la otra pregunta sería cuándo son negativos, ¿no? Yo creo que son negativos cuando, nos encasillan y desde un lugar, o nos ponen en una zona de confort de la cual no queremos salir. Pero mucho más nocivo que eso me parece que es el replicar un prejuicio sin siquiera preguntarnos si ese prejuicio, cómo se fundamenta, de dónde proviene, qué hay detrás, sin rascar. Ojo, no digo que después no lo mantenga, o que, qué sé yo, se compruebe científicamente que es cierto que hace daño bañarse después de comer sandía, supongamos. Pero Claro. si ni siquiera lo comprobamos, si ni siquiera buscamos, sino que lo continuamos replicando como una matriz cultural, me parece que esa es la parte negativa. Sí, sí, tiene como un asentamiento que se viene dando y que no hay una comprobación del hecho, como vos decís. Yo creo que eso en líneas generales hace daño siempre, ¿no? El tema de no investigar por qué uno se hace cargo de cierto prejuicio. Y también de que los prejuicios están muy asociados al chisme y a la envidia muchas veces, y a la discriminación, porque hay determinados prejuicios, por ejemplo, sociales o étnicos, lamentablemente, por ejemplo, este es un cholo, o estás vestido como un indio, estás vestido como un gitano, o está asociado con que los gitanos eran los que robaban los niños, o son todos mentirosos, o son todos ladrones, o un cholo, digo yo, para nosotros son los originarios, tienen como determinados prejuicios sobre cómo es su cultura, dónde hacer, cuando en realidad vos estás frente a una persona bilingüe que quizás ni siquiera lo sos vos, porque es muy probable que un originario hable guaraní, o hable quechua, o hable, bueno, la lengua que ellos tienen. O sea, generalmente son bilingües, hablan dos lenguas, y tienen una cultura impresionante y determinadas formas de vida diferentes a las nuestras, que hacen que nosotros tengamos prejuicios de esa persona, como si yo escuchaba la historia de un afrodescendiente que vivía en Estados Unidos, que después fue corresponsal de New York Times. En este momento no me acuerdo el nombre. Él decía que para él fue terrible, por ser grandote y negro y tenía unos pelos así alucinantes, que siempre que caminaba por las calles se daba cuenta que la gente tenía miedo cuando él aparecía, que tenía recaudos, que se cruzaba de vereda, que si estaban juntos se agarraban de la mano o cruzaban a los chicos, y que realmente, porque era negro, porque era grandote, porque su cara era llamativa, su pelo, y que esto le produjo muchísimo dolor, y trató de ver cómo rompía con ese
prejuicio de la gente y empezó a silbar cuando salía por las calles, empezó a silbar la canción de los Beatles, que era lo que más sabía en ese momento, a silbar, y iba por la calle y silbaba y se dio, y la gente es como que reaccionó de otra manera, lo escuchaba silbar y se lo cruzaba, y esta veces estaba en una esquina, lo miraban, como que empezó a cambiar el concepto. Él después, ya te digo, se hizo corresponsal, escribió, estudió, pero vivía como con mucho dolor. Y ese prejuicio está instalado, lamentablemente, lo del tema, esto de que si vas por una esquina y hay personas de raza negra, o hay unos alemanes rubios ojos celestes como si no tuvieran hacer daño igual, Claro. o fulano como está vestido, o como... en realidad, la sociedad está armada de estereotipos, y los estereotipos son los que nos llevan a los prejuicios, me parece a mí, ¿no? Como el tema de el que usa la gorrita, claro. o la escuchaba en estos días a una chica que es licenciada en artes visuales y qué sé yo, que a ella le gusta escuchar mucho el reggaetón y la cumbia, y dice, tengo que estar explicando todo el tiempo que no todos los temas son machistas, que no todo, que no es anticultural. Es como que enseguida hay un prejuicio sobre esta música, ¿no? Esta es denigrante, esta, ¿no? Cuando en realidad en los boleros de la época de nuestros viejos también veíamos El violencia. tango. El tango está lleno de violencia. Y como dirían, voy a hacer un chiste, sí, y voy a hacer un chiste ahí, no sé si está bien o mal, pero los brasileros le dicen lamento du cornudo, al tango lo llaman, porque el hombre siempre está llorando y la mujer, Sí, viste, sí. la mala, la que se fue con todo. Sí, cierto es. Estaba pensando, ¿cuál es para vos la base, la raíz del prejuicio? ¿Dónde nace un prejuicio? Lo primero que se me vino a la cabeza es lo que siento, y después está la parte un poco más intelectual que tengo del tema. Lo primero es el miedo. Para mí la base del prejuicio son las emociones, es lo emocional. El miedo, cuidado, el temor. El temor está al lado de algo distinto, de algo que no es lo que yo conozco, o algo que me moviliza o me da temor. Y después tengo una raíz un poquito más lejana, que creo que tiene una cosa genética. Creo que hay algunas cosas que se transmiten de generación en generación. O sea, por ejemplo, una persona de color, de raza negra en Estados Unidos ha vivido un montón de cosas, lo mismo que los originarios en nuestro país, o determinadas etnias, o los judíos que han sido perseguidos. Entonces se han quedado una serie de prejuicios ante situaciones realmente difíciles, de temor, de peligro, que se han transmitido de generación en generación y que están todavía muy impuestas. Coincido, porque yo pensaba exactamente lo mismo. Para mí la raíz del prejuicio es el miedo a lo diferente. Y pensaba, ahora cuando decía esto de que coincidía contigo, me acordé de un comentario que nos hicieron llegar, de que hacer un espacio en el que dos personas coincidieran no era divertido, sino que Sí, si cierto, me acuerdo. no existía puja, si no existía contrapunto entre ambas, como que no era divertido. Y me acordé en realidad ni siquiera dijeron que era, vos siendo suave, dijeron que era aburrido, que realmente al coincidir o al tener coincidencias vos y yo en estos comentarios, resultaba aburrido, ¿verdad? Que si no había un poquito de discusión o de un golpe diferente, que en realidad tenemos visiones diferentes, pero seguro. no significa que tengamos que o que el planteo puede ser desde distintos lugares, aportando la diferencia. O sea, yo creo que viene por acá, vos pensarás que viene por otro lado, pero desde otro lugar. Bueno, yo creo que también va atado, ¿no?, a esto que decíamos de los prejuicios. Tal vez esta persona desea, o a quienes piensan de esa manera, más allá de puntualizar en esta persona,
piensan que si no existe el disenso o la pelea o el contrapunto, no tiene sentido porque tal vez tenga una matriz de desarrollo o de maduración que todo fue en base a la puja, a la pelea, y cuando se da este otro escenario, no puede manejarlo, no sabe qué es como no lo entiende, porque tal vez hay un prejuicio allí, digo, porque creo que tiene que ver también. Sí, sí, por supuesto, y tiene que ver también con lo laboral y en las producciones, y esto de que cambian las épocas, en donde realmente todo lo que tenía que ver con comentarios o con magazine o con notas, si no había personas que se pelearan o discutieran o llegaran a los gritos, y eso es como que era como estar en un catch o en una sección de box, ¿no? Donde vos estás mirando uno el otro y parece que te apasionaras, porque este prejuicio de que tiene que estar arriba algo o que tiene que tener una energía así de choque, ha venido siendo un prejuicio de llamar la atención, como también nos han metido eso en el amor, ¿no? O sea, si realmente no sufrís, si realmente no te peleas, si realmente no te late el corazón con todo, o cuando él está llegando al portón es porque no lo querés. Es tan lindo cuando es en armonía el amor, cuando es calmo, cuando uno puede esperarlo también y disfrutar y no tener que sufrir y mimarse, ¿no? O sea, que han sido todos unos prejuicios que hemos venido arrastrando y que quedan. Tal vez también es el temor a conocer lo que implica la armonía o el equilibrio en general, en todos los órdenes de la vida. Entonces, como no sé cómo lo que es estar en armonía o estar en equilibrio, ataco. A eso lo ataco porque como no sé, tengo un preconcepto y lo ataco. Cuando tal vez Sí, bueno, hay que empezar a buscar la armonía y el equilibrio en todos los órdenes. Por uno mismo, ante todo, ¿no? sí, claro, sí, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, en lo personal, hablando de mí, te decía que yo estoy trabajando y cambiando, pero sí me considero una persona prejuiciosa conmigo misma, ¿no? Es decir, siento que soy una persona muy libre, de muy libre pensamiento, muy respetuosa con mis amigos, con los demás, en que hacen algo o se mandan a hacer algo o todo lo demás, y yo, la verdad que a veces como que me cuestiono. A mí me costaba muchísimo en la actuación eso, cuando tenía mi época, digamos, de más actividad de actriz, me costaba mucho el prejuicio de un personaje, y eso es terrible para actuación, porque si a vos te toca hacer qué sé yo, por decir, de una persona de la vida o de una persona que vos no estás de acuerdo en su modalidad, o de mala, o de tirana, o De de asesina, represora, sí, sí, sí. de asesina, o de represiva, o de manipuladora, que por ahí son cosas que aparecen cotidianamente todos los días, no llevan a la muerte, pero hacen tanto daño, Sí. las personas manipuladoras, y las personas tóxicas. Y bueno, y el prejuicio de hacer ese personaje me costaba mucho, y era como que no podía ser creíble porque salía de mí diciendo, esta yo no soy, yo no soy, la estoy actuando, pero yo no tengo nada que ver con esto. O sea, no podía tener la libertad de poder disfrutarlo porque aparecía un prejuicio ahí. Lo mismo que con la literatura, realmente yo creo, voy a sacar una falsa modestia, yo creo que soy muy buena describiendo el erotismo y me gusta mucho el erotismo en la literatura y las metáforas. Sin embargo, hubo un tiempo que salí de ese lugar porque tenía prejuicios, me daba prurito. Más allá también, obviamente, que existen determinados prejuicios dentro de la sociedad, hoy no tantos, de que, bueno, te pasaban la manito seguida por la espalda y te decían, usted es la escritora de erótica, ¿no? La que escribe erotismo, o te hacían determinadas preguntas que decía, ¿what? ¿Qué pasó acá? ¿No? O por ahí vos leías algo y se escuchaba esto. O sea, se escuchaba entre las mismas mujeres y es media buscona. Me parece que como que vos estabas buscando algo detrás de eso, ¿no? Te creo.
Te hago una pausa allí, porque me parece muy interesante esto que contás de tu experiencia, de tu faceta de buscona como escritora erótica. ¿Cómo era No, y otra, no, perdona que te interrumpa, no solamente buscona, sino de dónde saca todo esto, seguro todo esto lo vive, de dónde lo saca. O, por ejemplo, qué sé yo, ¿por qué escribís tanto como hombre? O sea, ¿no será que en realidad sos un hombre? O todos estos prejuicios, vuelvo a lo mismo, los prejuicios que vienen desde antes, inclusive cuando uno hacía talleres hace añares, te decían que para poder ser borracho, o sea, tenías que tomar un poco para saber los efectos del alcohol. Yo decía, pero entonces, está bien que Bukowski se daba con todo y era divino, qué sé yo, pero no es que él tomaba y quería alcohol o los adictos para escribir de eso, son otras connotaciones emocionales y de vida que tienen esos escritores o esos artistas. Pero imagínate si para escribir sobre un asesino tenés que matar a alguien. Claro. O tenés que tomarte todo el alcohol del mundo para ser de alcohólica o de adicta. Son prejuicios muy fuertes esos. Vuelvo al tema este que planteabas de los prejuicios que tenía con respecto a la escritura y demás, y con esto vamos a empezar a salir. ¿Cómo era el escenario en tu cabeza, en tu alma, entre la escritora que quería escribir sobre temas eróticos y la Nacha preconceptuosa? ¿Cómo era la batalla campal allí? Porque me estimo que habrá sido una batalla campal. Sí. Sí, era una batalla. Fue una batalla campal realmente. No lo mostraba al principio, escribía, después me fui animando con gente que yo tenía más confianza y que me fui animando. Después fui a algunos talleres donde me decían, no lo leas hasta que no lo termines todo para que no te cortes. Había como una serie de, más allá del animarse, al perder el miedo a la libertad, porque en realidad es miedo a la libertad, todos estos tipos de prejuicios, a ser uno libre. Había técnicas, o sea, hay gente que me daba técnicas, no lo termines, no lo lees todo hasta que no lo termines, porque te van a cortar en el medio y no vas a querer seguir con este tema, o léelo con alguien que tengas confianza. Y aún así, por ejemplo, con Corazones Clandestinos, que fue un libro que nosotros digo, porque fuimos un grupo de personas en el sentido de que me apoyaron en la producción y que artistas plásticos que también participaron de ahí, nos habían ofrecido el salón de prensa en Avenida Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, del gobierno de la ciudad, que es como una especie de Colón en pequeño, un lugar espectacular, y que lo hicimos maravilloso, con actores, con todo lleno de jazmines, y era poesía erótica y era bastante fuertecita. No, mucha gente confunde creo que ahora no tanto, el erotismo con pornografía, en absoluto. Era un erotismo fino, pero era jugado. Pero estaba presentado con gente vestida de etiqueta, actores, actorazos eran, y en un marco así como si fuera el Colón y lleno de jazmines, con iluminación. Sin embargo, cuando terminó todo eso, vino el asesor de cultura que en ese momento estaba ahí, me dijo, los voy a matar, ¿cómo pudieron hacer esto? Estaba muy subido de tono todo esto. Estaba a rabiar de lleno y la gente aplaudió, había un olor a jazmines maravilloso, pero él se quedó con que a lo mejor íbamos a tener problemas porque por ahí dijimos pubis, por ejemplo, o algunas cositas así. ¿Cómo fue el proceso? Pues es muy interesante esto que contás de las técnicas que te fueron dando, que te fueron aportando a través de los talleres, de gente que transitó esos caminos también. Me parece muy válido también como para decir, bueno, ante una situación de prejuicio para con uno mismo, es necesario buscar ayuda, ¿no? O es buscar quien te acompañe, quien te haga el soporte logístico, por un lado. Esa parte creo que está más que respondida. Ahora voy eso es el afuera. Dios mío, ¿con qué se viene? ¿Con qué se viene ahora? ¿Con qué se viene? Atájense. El adentro, la pelea adentro tuyo, ¿cómo fue?
No, la pelea adentro mío fue y sigue siendo todavía, en algunos momentos sigue siendo. Tal es así, a ver si me acuerdo el nombre. En Formosa hay una escritora que hace muchísimos años, Blanca Saucedo se llama, hace muchísimos años, creo que en el 97, cuando lee Biopsia Urbana, un primer libro mío, que le voy a hacer caso en algún momento y lo voy a volver a mixar, digamos, a hacer un mix, a revalorizarlo, me dijo, muy interesante por dónde vas, Nacha Ríos, pero te falta jugarte más. Estás ahí a medio camino, uno lee y sin embargo yo sé que hay algo más, hay cosas con las que te tenés que meter con más fuerza. Falta y resto. Sí, sí, o con algunas relaciones, con contar, con la historia. Lo que pasa es que a uno, yo creo que uno va, cuando uno va empezando a publicar, cuando uno empieza a escribir, cuando uno va viviendo, y cuando uno se va haciendo, en mi caso, no todos, hay algunas personas de 19, 20, 25 años que tienen, la verdad, la suerte de poder sacar todo ese mundo y otro entrenamiento y qué sé yo. Yo ahora que me voy haciendo un poco más vieja es como que me animo a contar más en carnadura, como se dice, ¿no? A carne viva. Claro. Hay veces que como que me daba miedo, me daba miedo meterme por algunos lugares porque también, esto lo digo yo en forma personal, cada escritor, cuando uno cuenta o cuando uno transforma relatos de otros es una cosa, claro. Pero cuando uno convive con otros fantasmas, con cosas que aparecen, con la fantasía, con lo que realmente tiene de bonus track el escritor y que no tienen nada que ver con sus vivencias de vida, de experiencia de vida, sino que a lo mejor tienen que ver con no sé qué otros ancestros, con no sé qué otras cosas de su mundo interior, con no sé qué otras visiones. Hay veces que vos mismo te decís, ¿de dónde sale esto? ¿De dónde sale esto? Dios, por Dios mío. Y que sería tan interesante contarlo, y ahí hay una pugna. Yo todavía ahí tengo una pugna. Creo que cuando termine de pasar esa línea, me voy a sentir cada vez mejor como escritora. Todavía estoy en la pugna de poder contar en carnaduda o de poder contar sin perder las metáforas, sin perder esa cosa maravillosa que tiene la literatura, porque una cosa es la crónica o relatar no sé cómo se diría, hacer periodismo, no me sale. Crónica, Y otra cosa, crónica periodística. Y otra cosa es contar una situación difícil o violenta o terrible con literatura de por medio, sin que deje de movilizar, sin que te conmueva o te aterre, pero con determinadas palabras que justifiquen como literatura. Eso sería Genial. romper un prejuicio. Genial. Muy bien, ¿algo más para agregar en el final? Yo tengo algo para agregar, pero ¿usted tiene algo más para agregar para el final? Sí, como yo sé que usted es una excelente sierra, el sello, nosotros en la actuación le llamamos final de capítulo, el que se queda en final de capítulo es una maravilla. No, me gustaría cerrar con algo cotidiano y real, que es los prejuicios van a existir, existen, son parte de la sociedad, los vamos a tener, van a ir cambiando, se van a ir modificando. Creo que la mejor manera de resolver eso es ir hablándolo en la familia, con los hijos, preguntándose por qué no a este amiguito, por qué lo dejaste de lado a aquel, por qué te parece, qué pasa con aquel, por qué no. Ponete esa ropa igual, ¿por qué sentís que es esto de... Animate a jugar con una muñeca. Exacto, y volvemos a esto en lo laboral, por ejemplo, de las mujeres, cuando una persona tenía un cargo o algo, no, ¿cómo se va a venir? Venga de protocolo, ¿cómo se va a venir con las polleras cortas o cómo se va a poner eso? O cómo, ¿no? Acordémonos desde el principito que tuvo que ponerse un traje, ese turco que contaba una gran fórmula matemáticas o química, no sé qué era, se tuvo que vestir de traje para que realmente le hicieran caso, porque, exacto. Bueno, eso, poder hablar de nuestros prejuicios
para poder ir saliendo de ellos. Lo mío es una invitación en realidad, para mí misma primero en la lista, y para todas las personas que nos siguen y que nos acompañan en Comenta Ríos, es a constituirse en observadores de sus prejuicios, pero sobre todo de estar muy atentos a que esos prejuicios no nos coarten nuestra propia libertad y que no nos impida atrevernos, que por prejuicio no nos animemos. O sea, es una invitación a estar atentos a eso. Eso creo que humildemente mi aporte en este final. Bueno, yo me hago cargo de esa invitación. Muchas gracias. No, por favor. Gracias. Gracias por esta nueva oportunidad y este nuevo capítulo de Comenta Ríos. Seguimos. Gracias. Nos vemos. Chau.